Muy buenos días para todos. Mucho gusto. Quien les habla es Marcela Betancur, ejecutiva comercial de la empresa Praxedes Midasoft. Inicialmente quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio de webinar en donde vamos a compartir ideas y herramientas valiosas sobre la reforma laboral en Colombia. Y aquí en ese espacio le vamos a socializar acerca de los avances y mejoras que se han estado realizando de acuerdo con estos cambios que se han presentado con la reforma laboral, los cuales se han implementado y ejecutado por etapas. El día de hoy nos acompaña la consultora de proyectos Sandra Arias, quien será la encargada de socializarnos sobre estos cambios que se han ejecutado a través del sistema. Adicional, quiero recordarles que el chat se encuentra habilitado para que por favor allí nos puedan ir dejando todas las dudas o comentarios que presenten relacionados a estos cambios, los cuales al finalizar la presentación vamos a responderlos de manera aleatoria. Nuevamente les agradezco a todos por la asistencia y le concedo la palabra a la consultora de proyectos, Sandra Arias. Gracias, Marce. Buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con nuestros avances en cuanto a las mejoras que se han realizado en el sistema por los cambios que solicita la reforma laboral, la ley 2466 de junio de este año. Vamos a revisar el tema en el día de hoy. Bueno, dentro del marco legal, tenemos de acuerdo a la circular externa 0083 emitida por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio de este año, en el marco de la implementación del artículo 21 de la Ley 2466 de 2025, se establece que a partir del 25 de junio, en la fase práctica y formación dual, el contrato de aprendizaje adquiere carácter de contrato laboral especial y a término fijo, lo que implica que el aprendiz estará cubierto por el Sistema Integral de Seguridad Social, incluyendo salud, pensiones, riesgos laborales, y tendrá derecho al reconocimiento del pago de todas las prestaciones, auxilios y demás beneficios propios de contrato laboral, tales como prima, servicios, cesantías, vacaciones, subsidio familiar, dotación, auxilio de transporte, entre otros. Para complementar esta información, nosotros vamos a ver en este espacio hoy cómo se va a realizar la consolidación de prestaciones sociales para los aprendices SENA en etapa productiva, las liquidaciones definitivas y la programación anual de vacaciones para estos aprendices SENA. Y adicional, vamos a ver las mejoras que se han realizado en el sistema para el manejo o gestión de las personas con discapacidad, para los cambios en el proceso de descargos disciplinarios, para el control de horas extras y para las prórrogas de contratos a término fijo. Vamos a iniciar con el proceso de consolidación. En este proceso, desde el 25 de junio de este año, todos los aprendices en etapa práctica, tanto los que ingresaron en esta fecha en adelante, como los que tienen contratos previos, deben recibir salario mínimo completo, prestaciones de ley y los aportes exigidos por la ley 2466. Para los contratos antiguos, solo se va a consolidar lo generado después del 25 de junio del 2025. Para los nuevos se generará desde esta fecha o desde la fecha de inicio de su respectivo contrato. ¿Qué se ha hecho en el sistema en cuanto al tema de consolidación? Se realizó la mejora en la relación laboral para asignar la fecha Ley 50 a los aprendices en etapa productiva. ¿Qué configuración debemos hacer? Asignar en esta opción la fecha de Ley 50 el 25 de junio de 2025 a los aprendices en etapa SENA productiva con contrato anterior a esta fecha. Esta mejora es para los aprendices que tenían contratos anteriores al inicio de la vigencia de la reforma laboral. ¿Qué debemos hacer? Al contrato de prestaciones sociales y legales y extralegales, como son primas, cesantías, vacaciones, se deben insertar las variables de usuario por relación laboral. Ya les muestro en el sistema cómo se coloca.
y luego generar el proceso de consolidación como se realiza normalmente. El proceso, el consolidado se generará para los aprendices en etapa productiva. Antiguos se generará desde el 25 de junio en adelante. Y se debe tener en cuenta que la consolidación de la prima se realiza desde julio del 2025, ya que este proceso se tuvo que haber realizado de forma manual para el primer semestre del año 2025. Vamos a ver en el sistema cómo se debe realizar el proceso. Entonces, para poder marcar la relación laboral como que nos quede con ley 50, debemos ir a gestión organizacional. Vamos a crear, como ya creamos la relación laboral nueva para los aprendices SENA, que es la relación SENA dual, que es esta que vemos acá, o la que hayan creado ustedes, pues la que nosotros creamos fue esta. Aquí vamos a ver que va a aparecer una opción que dice maneja ley 50. Este check debe quedar marcado para que el sistema pueda identificar que esta relación laboral para aprendices SENA va a manejar esta ley 50. Paso seguido, vamos a ir a gestión de nómina, transacciones, registro de empleados, y vamos a revisar el empleado SENA que tiene contrato anterior al, a la fecha de inicio de vigencia de la reforma laboral. En este caso, tenemos este aprendiz que tiene fecha de ingreso 21 de abril del 22 de abril del año 2025. Como es una fecha anterior o cuyo contrato se firmó antes de la entrada en vigencia de la reforma, entonces acá en la opción de nómina vamos a ver que se despliega esta ventanita que nos indica cuál es la fecha de cambio ley 50. Acá se debe diligenciar siempre para los empleados antiguos esta fecha, 25 de junio del 2025. Para los empleados nuevos, esa fecha se va a llenar automáticamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un empleado que ingresó en julio. Vamos a ver al empleado. Este empleado ingresó el 16 de julio. Cuando yo realizo el registro del empleado, el sistema automáticamente va a llenar la fecha de cambio ley 50. Entonces, digamos que la actualización para esta fecha cambio ley 50 va a ser, debe hacerse sobre todo para los empleados o los aprendices SENA con contratos anteriores al 25 de junio del 2025. Una vez tenemos este proceso, debemos colocar eh, la, la variable que nos indica el desarrollo, que es la PMC MPCNA Ley 50 con dato NS. Es una variable de usuario que la vamos a colocar en la opción variables de usuario. Perdón, esa es una variable de concepto PMC MPCNA Ley 50. ¿A qué conceptos los vamos a colocar? A todos los conceptos de prestaciones sociales. En este caso, las prestaciones sociales nosotros las manejamos con los conceptos P100, el P101, el P102 y el P103. Entonces, a estos conceptos, P100, por ejemplo, que es el de las cesantías, vamos a colocarle la variable PMC, MP SENA, ley 50,
¿Cómo lo vamos a hacer? Por relación laboral. La relación laboral es la que vimos que creamos para nueva para los aprendices SENA, que es la SENA Dual Ley 2466. Y vamos a crear la PMC Ley 50 con dato en ese. Esta va por relación laboral. Lo mismo hacemos con los conceptos de intereses, prima, vacaciones y con todos los conceptos extralegales que necesitemos consolidar mensualmente. Paso seguido, vamos a realizar la consolidación de las prestaciones sociales para los aprendices SENA en etapa productiva. Vamos a la ruta gestión de nómina, proceso contable, informes legales, transacciones y consolidaciones. Aquí voy a clasificar el proceso para generarlo solamente para los aprendices SENA. Entonces vamos a generarlo para 3 aprendices que están en etapa productiva. Seleccionamos los empleados. Y seleccionamos el periodo que vamos a consolidar. El proceso es igual como lo hacemos normalmente cada mes. Hacemos la generación del proceso de consolidación, esperamos que el sistema haga el proceso para revisar el informe. Bueno, espera un momentico que está procesando. Acá, ¿cómo nos debe traer la información? Para los aprendices en etapa productiva que tienen contratos anteriores al 25 de junio, nos va a traer solamente la consolidación desde el 25 de junio. Entonces ya vamos a ver acá en el reporte cómo nos quedó el consolidado para estos 3 aprendices. Ya quedó aquí el reporte. Aquí podemos ver que tenemos 3 empleados. Ellos 3 son aprendices SENA. Tenemos fechas de antigüedad. Para el primer empleado tenemos fecha de ingreso 16 de julio. El segundo lo tenemos con fecha de ingreso 1 de julio y el último aprendiz lo tenemos con fecha, esta no es la fecha de ingreso, en este caso esta es la fecha ley 50, porque este empleado ingresó el 22 de abril del 2025, que fue el empleado que vimos hace un momento en el proceso. Si nos fijamos aquí en las cesantías, el sistema hace la consolidación correcta para cada uno de los aprendices. Para el primero le está haciendo una consolidación de 15 días, al segundo lo consolida 30 porque su fecha de ingreso fue el 1 de julio y al tercero le está haciendo consolidación de cesantías por 36 días que corresponde desde el 25 de junio hasta el 30 de junio. Asimismo lo hace con los intereses de cesantías, pues como corresponde de acuerdo a esta liquidación de cesantías, con la prima, entonces igualmente está trayendo la información de 1.25 días para el aprendiz que ingresó el 16 de julio y está trayendo 2.5 días para los otros 2 aprendices, uno que ingresó el 1 de julio y el aprendiz antiguo que ingresó desde el 22 de abril de este año. Para las vacaciones, el sistema hace el cálculo correctamente también desde la fecha de ingreso de los 2 aprendices nuevos y desde la fecha de entrada en vigencia de la reforma laboral, que es 1.5 días.
Esto lo calcula pues de acuerdo a la configuración que tenga en el sistema y pues los valores son correctos. Aquí nos trae consolidado para cada uno. Y así se genera el proceso de consolidación. Paso seguido, liquidaciones de contrato. Como indicamos en el punto anterior, se debe generar pago de prestaciones sociales para todos los aprendices SENA en etapa productiva desde el 25 de junio del 2025. ¿Qué procesos hay que hacer? En los conceptos de prestaciones sociales legales y extralegales, incluir las siguientes variables por relación laboral. EMP SENA Ley 50 con dato en S y LDF EMP SENA Ley 50 con dato en S. Se debe realizar el proceso de liquidación de contrato como se realiza normalmente. Recuerde que conforme a la normativa vigente, el pago de las prestaciones sociales para los aprendices SENA en etapa productiva se generará a partir del 25 de junio del 2025. En caso de que el ingreso del aprendiz haya ocurrido después de esta fecha, los derechos se reconocerán desde el día de su vinculación. En el sistema, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos que ir a colocar las variables en los conceptos pues, que acabamos de ver para que se generen los pagos de las prestaciones sociales por liquidación definitiva. Cesantías definitivas. Entonces acá vamos a colocar las variables ley 50, que es la variable EMP Sena ley 50 y se coloca igual que la colocamos en el proceso anterior por relación laboral. Vamos a colocar en el argumento Sena dual y en el dato vamos a colocar S. La misma variable se debe crear para liquidaciones definitivas. Esto lo debo hacer con todos los conceptos que yo debo generar en la liquidación definitiva. En este caso, pues lo vamos a hacer con las cesantías, lo vamos a hacer con la prima o con los intereses de cesantías definitivas y con el proceso, con el concepto de vacaciones. Paso seguido, se debe ir al proceso de liquidaciones definitivas, que lo encontramos en gestión de nómina, proceso de novedades, liquidaciones definitivas, transacciones, liquidación definitiva. Aquí vamos a hacer el proceso con este empleado que tiene fecha de retiro al 30 de julio del año 2025. Vamos a hacer la liquidación del empleado. Y aquí vemos que ya el sistema nos va a generar la liquidación igual que la genera para cualquier otro empleado, con los conceptos que estén pendientes por pago y con los conceptos de prestaciones sociales que se hayan generado desde el 25 de junio del año 2025 en adelante. Esperamos un momentico que procese el sistema. Y listo. Acá ya nos quedó nuestra liquidación. Y acá podemos ver que el sistema le está haciendo pago de la cuota de apoyo sostenimiento, pues de los días que tiene pendientes. Tiene el auxilio de transporte normal, tiene su pago de cesantías definitivas, tiene intereses de cesantías, la prima de servicios que corresponde y las vacaciones definitivas, también los descuentos de salud y de pensión. Y así nos va a quedar la liquidación definitiva para los aprendices C. Vamos a continuar con la programación anual de vacaciones para los aprendices C. En este caso, la configuración para la programación de vacaciones es crear en el concepto de consolidación de vacaciones la variable MLV, EMP SENA, ley 50, por relación tipo de cotizante con dato en S. Y luego se realiza la programación anual de vacaciones por el módulo de vacaciones como se realiza normalmente. Entonces, vamos a colocar esta variable en el concepto
de programación de vacaciones, que es el P103. Vamos a gestión de nómina, buscamos el concepto de vacaciones con el que hacemos la programación, el P103, y acá vamos a crear la variable MLV EMP Sena Ley 50 con dato en S. Esta la creamos también por relación laboral y debe ir Sena Dual Ley 50. Una vez ya hemos realizado este cambio, hemos colocado esta variable en el concepto, vamos a ir a la programación anual de vacaciones que la realizamos por la ruta, gestión de nómina, proceso de novedades, vacaciones, y aquí vamos a hacer la programación anual de vacaciones. Como estos empleados van a tener derecho, o los aprendices SENA tienen derecho a las vacaciones a partir del 25 de junio del 2025, el año que vamos a programar es el año 2026. Las vamos a colocar para el año 2026 de acuerdo a la fecha de ingreso y pues acá no seleccionamos nada, el tipo de generación va a ser normal y el concepto de parametrización de vacaciones es el P103, que es el de consolidación de vacaciones. Fue donde nosotros colocamos la variable MLV para que el sistema sea capaz de generar o de realizar esta programación de vacaciones. Le damos clic en la opción de realizar programación anual de vacaciones y esperamos que el sistema realice la programación pues para los empleados que hacen falta. En este caso, los aprendices en la etapa productiva. Esperamos un momento que procesen y ya vamos a ver el reporte. Bueno, este proceso es un poquito demorado. Esperemos un momentico que termine. Mientras el sistema termina, les voy a enseñar en el reporte maestro de empleados. Ya tenemos, podemos consultar cuál es la fecha ley 50 para los empleados, los aprendices SENA. Entonces, acá me va a traer fecha ley 50 para todos los aprendices SENA. ¿Cuáles no me trae? Por ejemplo, para los aprendices SENA lectivo, no me va a traer esta fecha. Y sí, para los aprendices SENA lectivo y para los empleados administrativos o los empleados normales, los empleados de ley 50, no me va a traer esta fecha. Este es un empleado administrativo, entonces no me llena ese espacio. Esta opción la vamos a ver en la última columna en el reporte de maestro de empleados. Para cuando necesiten consultar. Listo, ya terminó el proceso. Entonces vamos a descargar el reporte. Y aquí vemos que el sistema nos hizo la programación para
todos los aprendices que no tenían aún la programación. Vamos a verificar que los aprendices pues que hemos estado trabajando, que son los aprendices con los que realizamos los procesos en el sistema. El aprendiz SENA es nuevo, el aprendiz antiguo, que es el 00228. Y el otro aprendiz, que es el que tiene ingreso del 16 de julio. Aquí vemos las fechas de programaciones, pues que corresponden con las fechas de ingreso, para este caso de los dos aprendices que ingresaron en el mes de julio, y este es el aprendiz que tenía fecha de antigüedad 22 de abril. Aquí nos está generando la programación de vacaciones desde el 25 de junio. Sí, 25 de junio, y pues la fecha de regreso. Aquí están los 15 días que se programan por. Listo. Continuamos entonces con las mejoras que se han realizado en el sistema para los siguientes temas. Vamos con el registro de personas con discapacidad. El registro de personas con discapacidad se va a realizar en el sistema como se registra todos los empleados normalmente. ¿Qué dice la reforma? Se deben implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1618 del 2013 y las demás normas que lo modifiquen o complementen. Esto quiere decir, en la reforma laboral nos están indicando que a partir de este año se debe empezar a hacer contratación de personas con discapacidad, de acuerdo pues a unos parámetros que nos indica la reforma. Esto para las empresas que tienen más de 500 empleados, 1000, en fin. ¿Cómo nosotros nos vamos a ajustar a esta mejora? Se realizó un desarrollo que se maneja desde el módulo de ST en la opción de enfermedad laboral, para hacer seguimiento de las personas que se contraten en estado de discapacidad. Esto porque las compañías deben cumplir con un tope de empleados contratados y deben generar unos reportes ante el Ministerio de Trabajo. Nosotros el desarrollo que hacemos es realizar el seguimiento a estas personas. No se va a realizar desde la parte de registro, sino desde la parte del módulo de SST, para que las personas encargadas del módulo de SST pues se puedan hacer cargo de todos los ajustes y las adecuaciones que tengan que hacer tanto en puestos de trabajo como en cargos, para cumplir con la norma pues, que nos exige la reforma laboral. Debemos realizar la siguiente configuración para que en el sistema seguridad y salud en el trabajo, un grupo de usuarios pueda acceder y pueda llevar el control, el manejo, y puedan generar pues la información necesaria para que la compañía tenga el control de este registro de personas con discapacidad. Entonces vamos a crear una variable de usuario que es es SST, ENFL grupo, y en esta variable vamos a colocar el grupo de empleados o de usuarios que va a poder acceder a esta información. Vamos a verlo en variables de usuario, que está en la ruta gestión de nómina, proceso de configuración, variables de usuario. Vamos a crear la SST EFL Group.
Es esta. SSTEFL, grupo, ¿qué dato vamos a colocar? El grupo de usuarios que van a hacer este manejo o este control de estos empleados. Ya pues la compañía definirá cuál es el grupo de usuarios que va a tener acceso y que va a llevar el control de este proceso. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde vamos a poder ver esta información de las personas con discapacidad? Vamos a ir al módulo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la opción de módulos, en enfermedad laboral. Vamos a ingresar a transacciones, enfermedad laboral, y aquí vamos a poder ver el desarrollo que se realizó. El desarrollo que se hizo fue adicionar una columna donde nos indica si el empleado que tenemos en este registro tiene, tiene discapacidad. Entonces ya tenemos un empleado acá registrado con el cual realizamos las pruebas para el proceso y es el empleado donde nos indica que sí está en, que es que indica discapacidad. Entonces, en este empleado nos va a desplegar la opción de evaluar enfermedad. Una vez yo me ubico acá en evaluar enfermedad, el sistema despliega en la parte inferior la ventana para realizar todo el proceso de documentación de la discapacidad reportada por el nuevo empleado. Entonces se debe diligenciar la información como el estado de la enfermedad, la fecha de estructuración, la ciudad, peligro, clasificación de peligro. En clasificación de origen siempre vamos a colocar la opción de discapacidad, que este botón es nuevo en esta opción. Vamos a colocar las opciones de enfermedad investigada, reporte enviada a ARL al ministerio, la fecha de envío del reporte, la PCL, que es la pérdida de capacidad laboral, y acá se va a colocar el porcentaje. Paso seguido, se diligencia la información, si es necesaria de jefe inmediato, el representante de COPAS, los encargados de SST, la fecha de la investigación, otros relacionados, y actualizar. De esta forma vamos a poder llevar el control de las personas o llevar los registros de los procesos y el seguimiento que se haga para las personas con discapacidad. Se puede generar también el reporte desde la opción de reportes. En evaluación de enfermedad, y acá vamos a generar el reporte donde nos va a indicar pues quiénes son las personas que están con discapacidad y así podemos generar la información que debemos presentar. Seleccionamos la información. Vamos a seleccionar solo a un empleado para que no nos traiga mucha información. En este caso, el empleado es... y nos genera el reporte. Y así nos va a traer toda la información del empleado, el código de la enfermedad, pues toda la información que requerimos para tener el seguimiento del proceso de cada empleado. Acá en esta opción de evaluación, acá nos va a traer pues como el resumen de toda la información que necesitamos tener del empleado y aquí nos va a traer el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, que es una información importante para tener presente. Y este, pues, es la mejora que se realizó en el sistema para el manejo de los empleados con discapacidad. El siguiente tema es los descargos disciplinarios. Según el artículo 7, se debe realizar el debido proceso disciplinario laboral. Según el artículo 115,
Procedimiento para aplicar sanciones. En todas las actuaciones para aplicar sanciones disciplinarias se deben aplicar las garantías del debido proceso, entre ellas, primero, comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador o trabajadora. Segundo, la indicación de hechos, conductas u omisiones que motivaron el proceso, la cual deberá ser por escrito. Tercero, el traslado al trabajador o trabajadora de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los hechos, conductas u omisiones del proceso. En el parágrafo 2, si el trabajador o trabajadora se encuentran afiliados a una organización sindical, podrá estar asistido o acompañado por uno o dos representantes del sindicato que sean trabajadores de la empresa y se encuentren presentes en el momento de la diligencia. ¿Qué desarrollo se hizo? Se realizó un desarrollo incluyendo la opción para el envío de adjuntos en la citación a descargos y la opción para citar hasta dos testigos a la audiencia o a la citación de descargos. El proceso se va a realizar por la opción de gestión hojas de vida, transacciones, procesos disciplinarios. En el sistema lo vamos a ver acá en hojas de vida, gestión hojas de vida, transacciones y procesos disciplinarios. En esta opción. Registro de notificaciones. Acá vamos a ver, se realiza el proceso, entonces seleccionamos el proceso disciplinario. Acá tenemos la opción de editar y vamos a diligenciar pues, la información que se requiera. Entonces, transacción. Registrar notificaciones, lo que debemos hacer. Procesos disciplinarios, registro de notificaciones. Acá seleccionamos el registro. Permítanme un momento. Este es el registro de la notificación. Luego realizamos el seguimiento. Acá en el seguimiento vamos a poder crear la información que necesitamos para realizar ese proceso. Vamos a realizarlo con la empleada Carolina Jurado, que es esta personita. Y acá tenemos el seguimiento. Acá en la opción más podemos realizar la creación del seguimiento. Nosotros pues acá ya lo tenemos creado y este seguimiento pues ya quedó enviado. ¿Cómo se realiza? Le damos clic en la opción más.
Bueno, lo vamos a ver en la presentación. Acá una vez hemos creado la notificación, en el seguimiento tenemos la opción de seleccionar el registro y vamos a crear el seguimiento. En el seguimiento vamos a identificar que podemos adjuntar en esta opción todos los soportes necesarios que debe recibir el empleado. En este caso se va a realizar la notificación vía correo electrónico. Una vez hemos adjuntado la información, vamos a realizar el envío del correo electrónico. Este envío va a llegarle directamente al empleado con los archivos adjuntos de esta manera. Así va a ver el correo el empleado que está citado a descargos. A los testigos va a llegarles un correo sin, pues obviamente sin los adjuntos que va a recibir el empleado que ha sido citado a descargos. Y así se da cumplimiento pues con lo requerido en la reforma laboral para que el empleado sea notificado con todos los adjuntos necesarios y pueda tener los dos testigos a que tiene derecho. Este sería el desarrollo que se realizó para la notificación o el seguimiento de descargos disciplinarios. Continuamos con el control de horas extras. Este es un proceso que, digamos, ya estaba controlado por el Ministerio de Trabajo y se debía presentar o solicitar un permiso para poder realizar horas extras. En el artículo 12 de relación de horas extras nos indica, modifíquese el numeral 2 del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Las horas extras por empleado no podrán exceder de 2 horas diarias y 12 horas semanales. El empleador deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y es número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas. Este registro podrá realizarse de acuerdo con las necesidades y condiciones propias de cada empresa. El empleador está obligado a entregar al trabajador o a las autoridades judiciales y administrativas que lo solicite una relación de las horas extras laboradas. Se realizó el desarrollo para generar una alerta para control de horas diarias, máximo 2 horas por empleado, y generar una alerta para control de horas semanales, máximo 12 horas extras por empleado. ¿Qué configuración debemos hacer? Debemos crear la agrupación IFHE en la cual contenga los conceptos de horas extras que tengamos creados en el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer en NIASOF? Vamos a ir a la opción luego vamos a ir a la opción para crear la agrupación. Entonces vamos a gestión de nómina, proceso de configuración, conceptos, agrupaciones de conceptos y vamos a crear la agrupación IFHE, que es esta control de horas extras. En esta agrupación vamos a adicionar todos los conceptos que sean de horas extras, no recargos, solo horas extras. ¿Cómo lo hacemos? Aquí dando clic en el más y se adiciona el concepto de horas extras que yo quiera incluir en la agrupación o que necesite incluir. Una vez tenga realizado este proceso, ya tenga registradas las novedades y la liquidación del periodo sobre el cual voy a realizar el control, puedo ir a la opción de gestión de nómina, procesos de liquidación, controles de nómina. En esta opción vamos a ver que se creó el nuevo reporte que se llama control de horas extras. Este reporte lo debo generar con un rango de fechas. Entonces yo voy a decir que voy a generar el reporte desde el 1 de julio hasta
el 30 de julio. Debo de seleccionar las dos fechas. El tipo, voy a poder generar un reporte de empleados que tengan movimiento de horas extras de forma diaria o de forma semanal. Si selecciono el diario, el sistema me va a traer los empleados que sobrepasan las 2 horas extras diurnas, las 2 horas extras diarias, que es el tope que nos indica la reforma laboral. Entonces, acá, por ejemplo, nos está diciendo que para este empleado tiene, para ese periodo que yo le estoy solicitando, tiene una suma de horas de 60. Si yo genero el reporte de forma semanal, lo voy a ver de la siguiente manera. Entonces lo vamos a generar semanal, generemos solo una semana del 1 de julio al 6 de julio. Vamos a generar el reporte. Y acá nos trae la información. Esta es la suma de horas por semana que tiene ese empleado. Y pues su tope son 12 horas. El analista de nómina o la persona encargada deberá remitirse a la nómina o a las novedades registradas y realizar los ajustes necesarios pues para cumplir con la normatividad que nos exige la reforma laboral. Este empleado solo debería haber trabajado 12 horas en esta semana y realmente trabajó 60. O sea, tiene un registro de 60 horas. Ya el proceso seguido es por parte de los usuarios realizar los ajustes para que no sobrepasen las horas estipuladas en la reforma laboral y puedan dar cumplimiento a la normatividad vigente. Continuando con la presentación, entonces, pues acá se ve el proceso para generar el reporte y los reportes ya los analizaría cada encargado en su momento. Y por último, el último tema de hoy son los contratos a término fijo. En el artículo 43, que habla de los contratos a término fijo y de obra o labor determinada, nos dice que podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término no mayor a 4 años. El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito. Cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumpla las condiciones y requisitos previamente mencionados, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. El contrato a término fijo no podrá renovarse indefinidamente. Sin embargo, podrá considerarse los siguientes tipos de prórroga. Primero, prórroga pactada, que es cuando el contrato de trabajo se celebra por un término fijo inferior a un año. Las partes, mediante un acuerdo escrito, podrán prorrogar el número de veces que estimen conveniente. Sin embargo, desde la cuarta prórroga, el contrato no podrá renovarse por un periodo inferior a un año. En ningún caso podrá superarse el término máximo del contrato 4 años previstos en este artículo. Para los casos de contratos vigentes, este límite máximo se contabilizará a partir de la entrada de vigencia de esta ley. Es decir, esta vigencia inicia el 25 de junio del año 2025 y a partir de ahí vamos a contar 4 años para que los contratos a término fijo se conviertan a término indefinido. La fecha máxima para ese cambio es el 24 de junio del año 2029. Segundo, la prórroga automática. Si con 30 días de antelación al vencimiento de plazo pactado a su prórroga, ninguna de las partes manifestare su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga, según sea el caso, sin que pueda superar el límite máximo de 4 años previsto en este artículo.
Esta misma regla aplicará a los contratos celebrados por término inferior a un año, que en este caso la cuarta prórroga automáticamente será por un periodo de un año. ¿Listo? Continuamos con. Vamos a ver un ejemplo de un contrato a término fijo de 3 meses. Un empleado que firmó contrato a partir del 26 de junio del 2025 y dice, si quiere renovar nuevamente, la cuarta prórroga debe ser al menos de un año, debe ser al menos de un año de tres, en total van 3 años. Entonces, si el empleado empezó un contrato inicial el 26 de junio, es un contrato a 6 meses, yo puedo prorrogar este contrato hasta 3 veces. Entonces, acá vemos que tenemos hasta 3 prórrogas por el mismo tiempo. Pero la cuarta prórroga debe ser por un año, obligatoriamente. ¿Qué hace el sistema? El sistema va a generar una alerta donde me dice que esa cuarta prórroga ya no puede ser a un término menor a un año y no me va a permitir generar la nueva prórroga si la estoy haciendo por un término inferior al del año. ¿Qué pasa cuando completa los 4 años? En este caso, yo puedo hacer hasta 6 prórrogas del contrato, viendo que la última prórroga va del 1 de mayo al 30 de abril del 2029. Esta última prórroga ya me indica que el contrato debe convertirse a término indefinido sin pérdida de la antigüedad, es decir, la fecha inicial del contrato se va a conservar para garantizar pues, la antigüedad del empleado. Como esta fecha de vencimiento de la última prórroga es 30 de abril del 2029, ya ahí estoy cumpliendo mis 4 años y adicionalmente no está sobrepasando la fecha tope del 24 de junio del 2029 para convertirse en definido. Entonces, ya en este momento, este contrato se puede convertir a indefinido porque no se podría hacer una nueva prórroga. Si yo intentara hacer una nueva prórroga, primero estoy incumpliendo el total de 4 años y segundo, ya la prórroga iría del 1 de mayo del 2029 y sobrepasaría la fecha del 24 de junio del 2029. Por lo tanto, a partir de la siguiente prórroga, este contrato se va a convertir automáticamente, debe convertirse a un contrato a término indefinido. Tenemos otro ejemplo. Está la alerta que se genera y tenemos, bueno, acá tenemos la otra alerta, perdón, me regreso un poquito. Acá tenemos la otra alerta que se genera cuando yo estoy tratando de generar la renovación de contrato a un año cuando voy a superar la fecha del 24 de junio del 2029 y adicional estoy superando los 4 años que tengo para el manejo de contratos a término fijo inferiores a un año. Esta es la alerta que se estaría generando en el sistema. ¿Cómo podemos hacer el proceso en el sistema? O sea, ¿cómo vamos a hacer el control de esos contratos a término fijo? Lo primero es activar las alertas por vencimiento de contrato en la ruta de seguridad del sistema. En el sistema lo podemos ver en la opción superior derecha, donde está el logo de la compañía. Vamos a ir a seguridad. Y aquí en la opción de configuración de alertas, yo debo configurar esta opción de vencimientos de contrato. Si no la tengo habilitada, yo la puedo crear desde el más y voy a seleccionar un código, voy a seleccionar un grupo que es el que va a poder ver estas alertas de vencimientos de contrato y lo voy a colocar el check de activo. La voy a activar ¿para qué? Para poder ver cuando yo ingrese al sistema
cada vez que yo ingrese al sistema, voy a poder ver cuáles son los contratos que están próximos a vencer, que es esta alerta que estamos viendo en este momento. Entonces, en esta alerta el sistema me indica cuáles son los contratos vencidos que están en color rojo, los que están por vencer entre 0 y 30 días, que son los que están en color naranja, los que están por vencer a 30 o 60 días, que son los que están en color verde, y por último, los que están por vencer en 4 años, por vencer a los 4 años, que en este caso pues tendríamos estos tres registros de contratos que ya están por vencer. Entonces, esta es la forma como de llevar el control de los vencimientos de contrato para que no nos pasemos de las fechas estipuladas en la reforma laboral. Continuando acá, podemos también hacerlo por la opción de registro de empleados. En la opción de registro de empleados podemos verla en datos complementarios. Les voy a mostrar en el sistema cómo se puede ver. En este momento, este proceso está terminando, están terminando ajustes. Entonces, pues no vamos a poder ver las alertas, pero sí vamos a poder ver la opción por donde podemos realizar el, el proceso de renovaciones de contrato. Vamos a hacerlo con el empleado 00216. Ok, tenemos ya el empleado, lo seleccionamos y vamos a la opción datos complementarios. Aquí en la opción datos complementarios vamos a ir a contratos y aquí en contratos vamos a poder hacer las prórrogas por renovación automática. Aquí es donde se generan las alertas, pero pues en este momento todavía las tenemos en ajuste. ¿Cómo lo hacemos? Yo simplemente tengo aquí, por ejemplo, el contrato fijo de 6 meses y le voy a hacer una renovación automática. En este caso, yo ya no puedo hacer una renovación por 6 meses, sino que mi siguiente renovación debe ser por un año. Y acá voy a generar el tipo de contrato actual, la fecha de renovación, en este caso es 30 de junio del 2026 para el ejercicio. Y debo seleccionar acá el contrato a término fijo de un año para que el sistema me deje realizar la renovación actual. Una vez yo tengo esa renovación, el sistema me va a permitir realizar otra renovación más por un año y va a generar una alerta donde me dice que ya el contrato va a cumplir los 4 años estipulados por la reforma laboral y que no puedo generar otra renovación por un término de un año, sino que ya el contrato debe irse a un contrato a término indefinido. Este proceso pues les estaremos avisando en cuanto esté el ajuste de desarrollo para que puedan realizar la actualización y ver los cambios en el sistema. Ese sería el proceso o los avances que tenemos en cuanto a reforma laboral, pues ya lo que hemos avanzado desde la salida en vigencia de la ley 2466. Listo, Marce, si tenemos preguntas. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Sí, señora, aquí tenemos algunas preguntas. Al inicio de la presentación nos preguntaban si para provisionar también es la misma parametrización. Para provisionar, nosotros tenemos el proceso de consolidación y en ese mismo proceso de consolidación se realiza la provisión. Pero si te estás refiriendo exclusivamente a la provisión, debes colocar en los conceptos de provisión las variables que indicamos para la consolidación. Ok, la siguiente es, para el pago de, de las prestaciones también se debe configurar la variable en cada concepto de pago. No, solamente en los conceptos de prestaciones sociales
y en los conceptos de legales y extralegales. Ya lo que son salarios, auxilio de transporte y otros beneficios, esa parte se explicó en el webinar anterior donde vimos la entrada en vigencia o la rectificación de la circular 0083 y allí indicamos que simplemente con que el empleado tenga esa relación laboral dual que creamos y tenga el tipo de cotizante de P1, ya el sistema es capaz de realizar la liquidación de lo que es conceptos de apoyo, sostenimiento, auxilio de transporte, Día de la Familia, etcétera, pues los beneficios que tienen con la compañía. Este proceso de hoy es para prestaciones sociales, básicamente. Ok, la siguiente pregunta es, para que se me visualice el text box de ley 50 en el registro del empleado, ¿debo solicitar la actualización? Sí, señor. Todos, para que puedan ver todos los cambios o los desarrollos que tenemos implementados hasta el día de hoy, se debe realizar actualización. Al menos tener actualización al 20 de agosto a las 2 de la tarde. La última actualización que tenemos es de esa fecha. Pero se liberará una nueva actualización con los cambios para los tipos de contrato a término fijo que les estaremos indicando para que inicien a solicitar las actualizaciones. Listo, siguiente pregunta. Si una empresa paga el día 31 como un día adicional en la segunda quincena, para los aprendices en seguridad social no estaba permitido reportar novedades transitorias de salario. Con esta reforma eso sigue igual o el aprendiz ya se le puede pagar el día 31 y la seguridad social también tomaría esta variación. Sí, todos los procesos que se realicen en nómina, se realizó la configuración precisamente donde se coloca la relación laboral SENA dual y la opción de ley 50. En seguridad social, todos los aprendices SENA en etapa productiva deben tener el tipo de cotizante DP1 para que lleve las novedades que se generan, como la variación transitoria de salario, horas extras, etcétera, lo que vayan a pagar como BST. Entonces, eso va en la configuración de acuerdo al manual que se envió, que está en versión 2, que se entregó desde julio 11. Julio 11 se entregó ese manual. Importante Ok. leer pues ya la última partecita para que tengan claro el tema del dependiente. Listo. Aquí tenemos otra pregunta. Tengo una consulta con los aprendices que pasa de lectiva. Lectivo desde el 2024 a productiva. Por ejemplo, en mitad de mes del 15 de julio inicia su práctica productiva. A ellos la fecha en tipo de ley pondríamos desde el 25 de junio del 2025 o a partir del 15 de julio que empezó la práctica productiva. A partir de la fecha que inicia la etapa productiva, porque el aprendiz en etapa cena lectiva no tiene los beneficios de pago de prestaciones sociales. Entonces, la fecha correcta para ese aprendiz debería ser 15 de julio, dice ahí, Marce, sí. Sí, sí, señora, 15 de 15 julio. de julio. Debe ser la fecha ley 50, debe ser 15 de julio y a partir de ahí el sistema empieza a permitir realizar la consolidación, liquidación de prestaciones y la programación anual de vacaciones para ese aprendiz. Ok, la siguiente pregunta es, ¿el listado de vencimientos debería aparecer en orden cronológico según la fecha de terminación de los contratos? Antes aparecía en ese orden, ahora aparece en otro orden. ¿Cuál fue el motivo del cambio? Espera, miramos. El de las alertas. Espérame un momento. Busco el archivo. Ese archivo lo puedes descargar a Excel.
que es donde pues lo podemos manejar y trabajar mm, ordenadamente. Pero déjame yo reviso eh, cuál es, cuál es el motivo del cambio porque no tengo la claridad. Yo lo valido y pues les estaríamos contando cuál es el motivo del cambio porque sí, en esa alerta se supone que es salir los vencimientos pues para que puedan hacer las renovaciones en orden. Pero lo miramos. Este. Ok. Lo que dices es que debería aparecer primero los rojos, luego los naranjas, luego los verdes. Sí, están saliendo en desorden. Lo validamos y estaríamos revisando si es que hay que corregir esta modificación que quedó acá. Perfecto, Sandra. Bueno, este es el espacio de ideas que teníamos por el momento. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la participación. Quiero recordarles que esta sesión se encuentra grabada y el día de hoy será cargada en nuestro canal de YouTube para que desde allí puedan ingresar y puedan visualizar todos los webinars que se han realizado hasta la fecha. Y adicional, en la mesa de ayuda se les estaría suministrando como tal todo el instructivo y los manuales correspondientes para ejecutar los procesos en Midasoft. Muchas gracias a todos y les deseamos un feliz día.